personalmente y profesionalmente. Este me parece que es el tema, pero yo les aseguro, no sé si esto los va a tranquilizar o no, pero es un tema para cualquier profesional en cualquier momento de su carrera, ¿sí? Hay gente que después de 30, 40 años se queda sin pacientes, ¿sí? Es bastante frecuente que esto pase. Cuando uno se va volviendo viejo, muchas veces tenés edades donde vos tenés más posibilidades de trabajar con pibes, adolescentes, adultos y tercera edad, para llamarlo de alguna manera, jóvenes mayores, o adultos jóvenes, o adultos o adultos viejos, ¿viste? No sabe cómo uno llamarlo bien para no discriminarlo, decir viejos, ¿sí? Pero bueno, hay una vejez y existe la vejez. Entonces cuando uno se va volviendo viejo también tiene la posibilidad de quedarse sin trabajo. Además, bueno, uno quizás tiene más años de profesión, si ha hecho una buena trayectoria, tiene un lugar, tiene expacientes, posiblemente los expacientes vuelvan, porque también uno crece, pero el otro también crece. Entonces es posible que pueda seguir atendiendo con pacientes que han venido anteriormente. El problema de los recién recibidos es que no tienen pacientes anteriormente, entonces tienen que generar nuevos pacientes. Lo pro que tienen, lo a favor que tienen, es un dinamismo, ¿sí? Una voluntad, una pasión, ¿sí? Y un sacrificio que quizás uno no lo tiene después. Entonces hay que aprovechar de que uno tiene tantas ganas de trabajar en este campo que se va metiendo y va generando campos nuevos. La recomendación que siempre doy, a mí me parece que hay que generar campo nuevo. Uno no puede poner su consultorio en Palermo y esperar que vengan los pacientes, porque te va a morir. No tiene sentido. Sí, quizás lo que hacen muchos es poner varios consultorios en distintos lados para generar vínculos y esto le puede atraer pacientes. También hay algo de que si uno se ubica en determinado lugar, de una determinada manera, los pacientes son la mayor fuente de derivaciones que existe, sobre todo en el área de red y el área privada. Entonces, si vos trabajás con un nivel de seriedad y trabajando en forma lo mejor posible y con un deseo, un juego, es posible que esto te regenere, te vuelva a construir nuevos y mayor cantidad de pacientes. Otra de las cuestiones es el tema del consultorio, ¿sí? Que les había prometido que algo les iba a decir, que es un tema importante, ¿sí? Hay 2 o 3 lugares para poner consultorio: en la casa de uno, en un lugar alquilado, o un lugar propio por fuera de la casa de uno. Tienen las 3 formas, cada uno tiene su pro y su contra. En la casa de uno tiene muchas desventajas, ¿sí? Porque el paciente rápidamente engancha algo de que se trata de la casa de uno y esto trae inconvenientes. Yo empecé a trabajar en mi casa, de repente por el vento y luz de mi consultorio se metía mi gata, ¿sí? O había pacientes que eran muy ruidosas y se escuchaba por toda mi casa, me traía mucho quilombo porque se escuchaba, no sé, los griteríos, ¿sí? Propios de un consultorio, porque un consultorio es callado, pero por momentos es muy poco callado, entonces te trae inconvenientes el sonido. Creo que hay cosas que se hacen en silencio, hay otras que se hacen con mucho ruido pero que otros no escuchen, hay otras que se hacen con mucho ruido pero se puede gritar. Entonces, en la cuestión del lugar propio muchas veces esto trae inconvenientes, ¿sí? La intimidad con la extimidad, con el lugar propio y con que el paciente es muy avispado en poder ubicar y siempre se va al baño y ve tu cepillo de dientes y se mete por ahí. Entonces esta cuestión de poderse ubicar en un lugar más profesional queda un poco complejizado por el lugar personal donde uno vive. Los pros obviamente son que uno lo paga, que uno está ahí, que nada, que bueno, es el propio lugar, que uno lo puede ambientar como uno quiere y lo puede tener como uno quiere. Estos son los pros. El lugar alquilado obviamente tiene que ver uno bien claramente qué lugar alquila, porque el lugar alquilado, yo una vez alquilé cuando era recién recibido un lugar que era de un médico y había una secretaria tipo sanguijuela, entonces continuamente hablaba con mis pacientes en la sala de espera y con los chicos y con los padres, y entonces tenía que estar la mayoría de la sesión tratando de sacarme de encima
a la sanguijuela de esta secretaria que hablaba con todo el mundo y les daba resoluciones de sus conflictos a todos los pacientes que vinieran, etcétera, etcétera. Entonces no se podía atender en ese lugar. Cuando pude me fui. Uno tiene que tener una libertad y una posibilidad de cierto respeto por el paciente, que uno lo lleve a que no haya otros dándole cháchara, por ejemplo, en la sala de espera, por ejemplo. Es un lugar muy especial de un consultorio de la sala de espera. Casi diría que es el lugar, para algunos psicoanalistas, central. Lacan tenía, por ejemplo, una sala de espera donde estaba llena de gente y él no hacía mucho distingo entre su consultorio y la sala de espera, hasta dejaba la puerta abierta y escuchaba a los de la sala de espera el bla 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 dentro del consultorio. O sea que tampoco es tan importante lo que uno habla dentro de un consultorio, sin embargo cómo les pega a cada uno de las personas que escuchan y se escuchan lo que están diciendo. Y el lugar propio también es muy importante, pero tiene que tener condiciones, porque hay lugares propios que están muy bien, pero uno no se va a comprar como un recién recibido su primer consultorio, como hace por ejemplo un dentista que se compra o se alquila su consultorio porque sabe que va a trabajar una prepaga y le van a derivar 85 pacientes. O sea que vos tenés que hacerlo según las posibilidades que tenés, según quién sos y según cómo vas armando tu realidad laboral. En relación a los recién recibidos, hay mucha gente que les cuesta un huevo insertarse, les cuesta muchísimo insertarse. Y hay otra gente que no les cuesta tanto insertarse. Uno tiene que tocar todos los vínculos que tiene y todas las posibilidades que tiene. ¿Sí? Porque quizás uno tiene un tío que trabaja en una prepaga, entonces puede uno meterse en una prepaga, o alguien tiene un familiar que tiene un consultorio armado y en ese consultorio hay un psiquiatra que tiene muchos pacientes, entonces algunos pacientes te lo puede derivar, ¿sí? Uno tiene que armarse un plafón de sostenimiento, porque no se puede solamente con la profesión de psicólogo. Yo no recomiendo que uno solamente haga esto. ¿Por qué? Por todas estas cosas que le vengo diciendo. Si uno siente que solamente lo ampara el consultorio, es muy difícil después dejar ir al paciente, porque esto es básicamente vuelos permanentes. Yo atendí muchísimos pacientes a lo largo de 20 años y son historias de amor, y uno tiene que dejar ir a las historias de amor. Si uno depende de esa historia de amor, porque depende económicamente de esa historia de amor, no la puede dejar ir. Entonces es necesario tener, primero, multiplicidad, tener muchos. Es mi estrategia, ¿eh? Hay algunos que dicen tengamos pocos pacientes y cobremos caro. Yo digo, tengamos muchos pacientes y cobremos lo que sea necesario. Pero tengamos muchos pacientes para que los pacientes puedan entrar y salir. Que haya una puerta tipo giratoria, que vos podés entrar, salir, volver a entrar, volver. Uno no dependa de los pacientes. Si vos dependés de los pacientes, estás en problemas. Entonces no hay que depender del laburo solamente, ¿sí? Hay que volverlo una pasión, porque si no, ¿para qué resistir todo esto si es tan complejo? Pero me parece que cualquier profesión hoy en día es bastante complejo. Entonces, hagamos de la profesión un campo de experiencia personal, un campo casi de fanatismo en cuanto a lo intelectual, de búsqueda personal. O sea, si no somos esto, no podemos hacer nada. Esto es nuestra profesión porque amamos esto y esto nos da un deseo y una ganas de poder aprender, porque si algo tiene bonito esta profesión es que aprendes absolutamente de todo, ¿sí? Viene el paciente que te habla, como que hablas con gente que jamás hablarías en tu vida, jamás te cruzarías en tu vida, jamás estarías ni 5 minutos y hablar de cosas profundas. Y alguien que de repente no le darías ni bola en tu vida de todos los días, te enamorás. Entonces las capacidades amatorias que uno tiene en esta profesión, amatorias desde el punto de vista amplio, es inédito. Hay gente que vos decís, pero si yo me lo encuentro en la calle no hablo más de 2 palabras. Y acá estás años. Y se arma una historia de amor que abre las posibilidades de amor que tenemos nosotros como psicólogos. Y esto es lo más lindo de esta profesión, pero tenemos que tener estas salvedades. Tenemos que abrir los campos de trabajo, no tenemos un solo campo de trabajo. En general los profesionales, por ejemplo, trabajan en el hospital en planta y trabajan en consultorio privado, o trabajan en prepago y trabajan en consultorio privado, o tienen otra profesión, son directores de teatro y trabajan como psicólogos, o escriben y son psicólogos, o redactan para determinados ámbitos científicos y son psicólogos, psicoanalistas, ¿no? Cuando digo psicólogos digo su amplio psicoanalistas, psicólogos, cognitivistas, lo que queramos pensar.
Entonces hay que abrir las condiciones laborales, porque si uno depende solamente de los pacientes estamos en problemas. Si uno depende de pocos pacientes estamos más en problemas. Entonces si el paciente ve que vos le das no es que lo dejas ir, en el sentido de que lo echás, porque no creo que sea la mejor actitud echar a un paciente, pero sí le das la posibilidad para que la persona pueda ser más libre. Estos son como posiciones teóricas, porque también hay otros que opinan que al hacer un trabajo vos tenés que, como hace 30 años, el paciente pagaba hasta cuando se iba de vacaciones. Hoy en día esto ha cambiado y nos ha perjudicado, porque el trabajo liberal, por llamarlo de alguna manera, se ha pauperizado muchísimo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esta condición para trabajar hoy en día. No es lo mismo trabajar hace 30 años, que te pagaban hasta las vacaciones del analista, que hoy en día, donde no te pagan ni las tuyas ni las de ellos, ¿sí? Entonces se producen estos descalabros. Llamarlo, pero es como decirles, dejen huellas escritas, con pintura, con filmación, dejen huellas de lo que hicieron, porque es medio único lo que ve alguien que se recibe. Son cosas muy fuertes, y si uno puede transmitirlas es algo ganado. Uno se puede perder, es como todo, uno se tiene que seguir el rastro, y seguirse el rastro significa dejar un pedacito de pan, un pedacito de pan para continuar el camino y seguirse. Y para mí eso es importantísimo, porque cada uno va a elegir su camino, pero como si uno puede hablar de un caso, si puede hablar de sus dudas, puede hablar de su cuestión personal, eso le ayuda un montón, porque son como una especie de supervisiones donde uno después puede hacer en un segundo momento una tramitación de eso, en un tercer momento una conceptualización de eso, y en un cuarto momento una transmisión de eso. Entonces hay como una posibilidad de trabajo que no se puede hacer si uno no deja huella, porque uno se va olvidando. Pero el paciente, viste que uno tiene que escribirlo, o sea, hay casos que uno tiene que escribirlo o hacer algo con eso. Siempre un poco la idea que yo siempre tenía era cada paciente, cuando terminaba su espacio conmigo, de darles como una especie de lo que hicimos, ¿no? Un librito sobre cada paciente, sobre las cosas que uno... Es muy ilusorio y un poco utópico, pero de alguna manera hay algo así, ¿sí? En cada uno, por lo menos uno, no dárselo al paciente, pero uno pueda decir nada. El paciente fue algo también para mí, porque yo soy el paciente que pasaron hace muchos años, sin embargo, los puedo leer en alguna historia que cuenta, como esta paciente que hace más de 15 años o 17 años que no veo, pero que continuamente la traigo, ¿sí? Y la voy a seguir trayendo, y así otros pacientes más, porque es la experiencia que uno tiene y también la posibilidad de transmitir eso que uno hizo. Porque también, si no, el otro de los problemas que uno tiene es que uno trabaja un montón y no queda nada, y es medio, es el otro problema, ¿no? Que después uno hizo, ¿y dónde fue todo lo que uno hizo? Que es un poco la vida también, ¿eh? Dejar un poco de logros y de realizaciones con nuestra vida. Tenés que poner plata, cobrar y hacer cosas ad honorem. No alcanza que hagas todo ad honorem, no alcanza que pagues todo y no alcanza que cobres todo. Tenés que hacer los tres niveles al mismo tiempo. Esta charla es ad honorem. A su vez, yo saco libros y pago. O pago a mi psicoanalista. Y a su vez cobro a mi paciente. O sea, es un circuito que se tiene que retroalimentar. Y tenés que ver bien qué tenés. ¿Qué tenés significa? ¿Qué tenés de guita? ¿Qué tenés de contactos? ¿Qué tenés de deseo? ¿Qué te gusta? O sea, hay algo del tener que te hace ir por ese lado. Porque después, si no, uno tiene que... Pones un negocio y te arriesgás un poco, apostás. Este lugar es conveniente para poner un consultorio. Bueno, pero vos vivís, por ejemplo, en Hurlingham. Bueno, poner un consultorio en Hurlingham, que es cerca de tu casa. Quizás conoces a gente que te pueda hacer un poco de publicidad. Entonces, ¿qué tenés? Hurlingham. ¿Qué tenés? Consultorio en Hurlingham. Entonces, cada uno tiene que ir eligiendo a partir de lo que tiene. Es medio
medio difícil de decir, porque uno puede decir, bueno, pero yo no tengo. La carencia es complicada, uno tiene que ir hacia construir. Si no tenés que construir. Entonces construir vínculos. Entonces hay uno que tiene consultorio en Hurlingham, anda al consultorio Hurlingham, porque hay alguien que tiene consultorio en Hurlingham. Es lo que tenés vos, lo que tiene tu amigo, lo que tiene tu amiga, los vínculos que uno ha armado. Porque los pacientes te los derivan los propios pacientes y los colegas. Entonces si haces lazos fuertes, podés tener más posibilidades. Pero yo creo con los años que la derivación es el boca a boca de los pacientes. Un 70% fue el boca a boca, un 25% fueron los colegas y un 5% vinieron por Dios. No se sabe por qué. Yo lo que les planteo es que, claro, pero un colega que te envía un paciente, ese paciente puede mandar 5. Entonces, ese 30 no es relativo, no es absoluto. ¿Se entiende? Ese 25 que te derivan un colega, yo qué sé, mi primer paciente me lo derivó a alguien familiar, pero ese me trajo otros 5 después. Entonces, si bien el boca a boca es la mejor manera, la derivación de un paciente a partir de un familiar o de un colega te puede abrir un montón de puertas. Entonces, es relativo el 25%, porque si hay uno que te deriva el primero y ese te trae 10, ese primero vale 10.